Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Karen Campos Arcadio y el día de hoy hablaremos sobre esquemas reportables. Vamos a platicar un poquito de las obligaciones del contribuyente. La contadora Karen ya les explicó las obligaciones que tiene el asesor fiscal. Ahora vamos a ver las obligaciones del contribuyente. Para ello, tenemos que el artículo 82C del Código Fiscal de la Federación nos establece que son infracciones relacionadas con la revelación de esquemas reportables cometidas por los contribuyentes las siguientes. Número 1. No revelar un esquema reportable, revelarlo de forma incompleta o con errores. Ahora, se considera que la información se presenta de forma incompleta o con errores cuando la falta de esa información o los datos incorrectos afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. Y aquí entra esta duda. ¿Por qué? Porque aplicando el principio de tipicidad en materia administrativa, esta conducta o esta infracción realmente es muy complicado de que se llegue a encuadrar pues a una conducta que realiza el contribuyente. ¿Por qué? Porque es bastante ambigua. Simplemente la consecuencia que nos está dando es que cuando esa falta de información o los datos sean incorrectos, afecten sustancialmente el análisis del esquema reportable. Derivado de ese principio de tipicidad aplicado en materia administrativa, ¿cómo sabemos que esos datos incompletos afectaron sustancialmente el análisis del esquema reportable? No hay un parámetro, no hay un porcentaje. Entonces, esto significa que justamente sea un poco más sencillo tirar este tipo de multas en litigio, al ser un supuesto completamente ambiguo. Ahora, ese supuesto de la fracción primera está relacionada directamente con una multa de fondo, la cual vamos a ver más adelante. Recuerden que esta primera parte solamente son las infracciones y la segunda parte ya son propiamente las sanciones, que son multas en este caso. Ahora, la segunda infracción en la que puede incurrir el contribuyente es no incluir el número de identificación del esquema reportable obtenido directamente del SAT o a través del asesor fiscal en su declaración de impuestos, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de este código, el Código Fiscal de la Federación. Y es como lo que nos comentaba, o el símil de lo que nos comentaba la contadora Karen, para efecto del asesor, no incluir justamente el número de identificación de esquema reportable. Aquí ya estamos hablando pues de algo más de forma. 3. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad o manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida respecto al esquema reportable en los términos del artículo 201 de este código. Ese está un poco más sencillo, es justamente no atender el requerimiento de información o manifestar falsamente que no cuentas con la información. La fracción cuarta nos establece que también incurre en una infracción cuando no se informe al SAT, cuando exista cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable. También el símil de lo que nos comentaba la contadora Karen, pero para efectos del contribuyente. Todo esto de conformidad con el artículo 202 del código. Asimismo, informar de forma extemporánea en el caso de la información señalada en las fracciones sexta, séptima y octava del artículo 200 de este código. Ahora, eso que les mencioné son las infracciones. Ahora vamos entonces con para lo cual el artículo 82D del Código Fiscal de la Federación nos establece que a quien cometa las infracciones que están establecidas en el artículo 82C, que ya les mencioné anteriormente, se impondrán las siguientes sanciones. En la fracción primera establece, en el supuesto previsto en la fracción primera, que es justamente la que les comentaba con relación al principio de tipicidad, que es muy complicado que se llegue a encuadrar ese supuesto en razón de que no existe un parámetro, bueno, en ese supuesto, no se aplicará el beneficio fiscal previsto en el esquema reportable y se aplicará una sanción económica equivalente a una cantidad entre el 50 y el 75% del monto del beneficio fiscal del esquema reportable que se obtuvo o se esperó obtener de todos los ejercicios fiscales que involucra o involucraría la aplicación del esquema. Y eso también resulta ser completamente ambiguo, pero bueno, en términos de una figura jurídica, esto podría ser lo que conocemos como una multa de fondo, y es justamente lo que supuestamente tú estás o omitiste, digamos, pagar en razón de ese beneficio fiscal del esquema reportable que obtuviste o que esperabas obtener, ¿no? A vista de la autoridad. Eso es básicamente la multa de fondo. En la fracción segunda nos establece, y ya se los había comentado, para efectos de no incluir el número de identificación en el esquema reportable, que es una obligación formal, tenemos que la multa va de los 50,000 pesos a los 100,000 pesos.
Para efectos de la fracción tercera, que es justamente no atender el requerimiento de información o señalar que no cuentas con la información, la multa va de los 100,000 pesos a los 350,000 pesos. Y por último, tenemos el no informar al SAT algún cambio con posterioridad a la revelación del esquema, o en su caso, informar de forma extemporánea la información establecida en las fracciones sexta, séptima y octava del artículo 200 del código. Bueno, pues para ello la infracción o la multa, mejor dicho, será de 200,000 pesos a 2 millones de pesos en el supuesto previsto en la fracción cuarta, que es justamente el que les acabo de señalar. Estas, recordemos, son obligaciones del contribuyente. Así ya tenemos completas las infracciones en las que puede recurrir un asesor y las obligaciones en que puede incurrir, en este caso, pues un contribuyente, ¿no? Y esto es muy importante, el tema de las disposiciones transitorias. Recuerdan que les mencioné que la exposición de motivos establecía que todas estas disposiciones con referencia a los esquemas reportables iban a entrar en vigor en junio del 2020. Bueno, pues justamente las disposiciones transitorias de la reforma, en este caso al Código Fiscal de la Federación, de diciembre del 2019, en su artículo transitorio, en el artículo octavo transitorio, que es una disposición transitoria. Normalmente las disposiciones transitorias hacen referencia a medidas temporales sobre disposiciones que ya incluían la norma o sobre las disposiciones que, digamos, se están creando en esa norma y que su vigencia tiene que ver únicamente con pues ahora sí que el tiempo que es, o los plazos que establezca esa misma disposición. Y de ahí, eliminándose esa situación de tiempo, bueno, pues entonces dejan de tener pues validez, ¿no? Por eso es que son justamente transitorias. Siguiendo esa línea, el artículo octavo transitoria del decreto a través del cual se modificó el Código Fiscal de la Federación específicamente para la parte de esquemas reportables, en diciembre del 2019, nos establece que en relación con las modificaciones a que se refiere el artículo séptimo de este decreto se estará lo siguiente. Fracción segunda. Los plazos previstos para cumplir las obligaciones establecidas en los artículos 197 a 202 del Código Fiscal de la Federación, que es justamente esta parte de esquemas reportables, empezarán a computarse a partir del 1 de enero del 2020. Esto para efectos, y coincide perfectamente con la fecha que nos establecía la contadora Karen Campos, que incluso nos establece la página del Servicio de Administración Tributaria con respecto a que este tipo de parámetros van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Asimismo, nos establece esta parte que me voy a permitir leerles. Los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del año 2020, ¿ok? O con anterioridad a dicho año, cuando alguno de sus efectos fiscales se refleje en los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque si estamos aplicando, o bueno, se aplicó un esquema reportable en 2018, es anterior, lógicamente, al año 2020, que es cuando entra en vigor estas situaciones, pero sí estarían afectando los ejercicios fiscales comprendidos a partir de 2020, en razón de que la contabilidad se está moviendo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto está en una disposición transitoria justamente. Ahora nos establece que en este último supuesto, los contribuyentes serán los únicos obligados a revelar. ¿En cuál supuesto? A que pues ahora sí que los esquemas sean con anterioridad al año 2020, cuando los efectos de esos esquemas aplicados anterior al 2020 se reflejen los ejercicios fiscales a partir de 2020. Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. La otra parte, pues justamente es un tema que se nos fue, estaba dentro de la disposición transitoria, pero no al lugar a mayor situación, ya que hace referencia a la ley de ingresos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.